Muy bien, empezaremos. Voy a grabar la pantalla. Buenas noches a todos. Se ve, ¿no? Por el chat, una confirmadita, aunque sea, por favor. Ya. ¿Se ve todo, muchachos? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Arturo. Sí, se escucha y se ve. Perfecto, ya empezaremos. Lo que querías de pasar hoy es un... No sé, creo que ustedes no pudieron estar el día viernes. Les expliqué a Maybe y a Miles un ejercicio después de su clase de cálculo, pero vamos a hacer hoy un ejercicio similar, ¿ya? Un momentito. Ya. Entonces, denme un ratito. Se los voy a grabar la clase, se los voy a subir a YouTube, ¿ya? Para que lo puedan repasar después si hay alguna dudita. Antes de empezar, su docente les dio un libro, o les dijo, ¿no? Que iba a sacar ejercicios posiblemente de un libro que les habías recomendado comprar. ¿Qué texto era el que les recomendó? ¿Se acuerdan, por si acaso? El nombrecito del libro. Quiero sacar algún ejercicio de ahí. O les doy un ejercicio cualquiera y resolvemos. Problemas y ejercicios de análisis matemático de Ludovich. Ya. Sí, hace Roman Portis. ¿De ahí quieren que resuelvan? Sí, sí. Ya. Voy a empezar. Estoy descargando el libro un ratito. Ya, antes de comenzar, ¿cómo les va con derivadas? O sea, ¿pueden hacer bien o quieren una explicación detallada? Se complican un poquito. Yo me complico un poco. ¿Con qué parte? O en general con todas las derivadas. Uno debe identificar la fórmula para derivar. Ya. Otra cosita que quería chequear era el formulario que les ha dado. Creo que es este, ¿no? No. Uy, no lo tengo. Malas noticias, no quiere descargar el libro. Problemas de análisis matemático.
Ya. Aquí hay algunos, supongo que es este librito. Integración. Y esto es en una sola dimensión. Uy, no. Es esto. Ya. De aquí vamos a, vamos a trabajar algunos de estas funciones de acá. Me parece interesante esta. Vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Ya? Vamos a hacer de todo, muchachos. O sea, hoy día vamos a trabajar dominios, rangos, vamos a hacer la parte de derivadas parciales, límites, todo. ¿Ya? A ver. Aunque límites tal vez no con esta función. Vamos a buscar otros ejercicios para límites, pero a ver, vamos a analizar. Algo que creo que están ahorita todos los que no han asistido, excepto Milen. Algo que tenemos que entender de cálculo 2 es que cuando avanzábamos cálculo 1 trabajamos en el plano, por eso llevan funciones y igual a cualquier cosa que tenga que ver con x. Cuando avanzamos en cálculo 2 ya avanzamos cosas del espacio y también se deberían ver cositas un poquito superiores, ¿ya? Sin embargo, para que nosotros entendamos el espacio, vamos a entrar a esta aplicacióncita y tenemos que entender lo siguiente. Vamos a darnos una función cualquiera. ¿Ok? ¿Qué significa dominio cuando hablamos de cálculo 1? ¿Quién me puede decir qué se acuerda? En cálculo 1, ¿qué significaba dominio? En cálculo 1 nosotros tenemos, por decir, y igual a 2x. ¿Ven? O la raíz cuadrada de 2x. Entonces, dominios son todos los valores que tú puedes ingresar. Dominios son valores de entrada. ¿Ok? Entonces, hay un
grupo específico de valores de entrada. Y para hallar eso, nosotros teníamos que darle unas condiciones. Para hallar esas condiciones esenciales, como les decía su docente, es cuando tienes una raíz cuadrada o una raíz con índice radical par, esta cantidad subradical necesariamente debería ser mayor o igual a 0, ¿no? Eso. Luego, cuando nosotros tenemos una fracción del tipo A sobre B, para nosotros la condición de existencia o la condición con la cual vamos a hallar el dominio, es decir, que esta fracción existe siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Cuando hablamos de un logaritmo, ya sea logaritmo natural o un logaritmo con base cualquiera, con argumento A, siempre decimos que este argumento A tiene que ser mayor a 0, ¿no? Ya. Entonces, estas reglitas de acá las vamos a ir mezclando a medida que vayamos viendo nuestros ejercicios. ¿Cómo es que se van a ir mezclando? Vamos a analizar justo ahora. ¿Ok? A ver, yo primero quiero pensar en 2 dimensiones. Entonces, si quiero pensar en 2 dimensiones, me voy a ir a otra calculadorita para 2 dimensiones específico. Y voy a poner una función y igual a raíz de x, por decir, ¿ya? Entonces, según mi condición, la que habíamos escrito en nuestra pizarrita, según la condición, ese x que está aquí adentro, lo que voy a iluminar, esta x, tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, cualquier número positivo o 0. Vengo al ejercicio, vengo a mi graficadora, si le pongo un zoom un poquito menor y lo veo desde mucho más arriba, yo entiendo eso como una sombra, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que x sea mayor o igual a 0. Es decir, esto se traduce en un conjunto, cerrado en 0 hasta el más infinito abierto, ¿no? Y eso han aprendido en cálculo 1. Ese es el dominio. Esos son todos los valores que tú puedes meter en la función. Entonces, miren, es como tener una linterna aquí arriba y que esta tu función que hemos dibujado, esta curva de aquí arriba, me va a proyectar una sombra, ¿no? Y esa sombra es el dominio. Eso es lo que tenemos que entender, algo básico de cálculo 1. Ahora, en cálculo 2, ¿qué significará el dominio? Lo mismo, el dominio es una sombra, pero para cálculo 2 nosotros utilizamos funciones que son multivariables. ¿Qué quiere decir una función multivariable? Que nosotros ya no tenemos un solo valor de entrada. En este caso, nosotros acá tenemos un solo eje de entrada, que es el eje x. Tenemos y igual a raíz de x, solo introducimos valores en x y me rebota valores de z. Para cálculo 2 ya no tengo un solo eje, tengo ¿cuántos ejes? 2 ejes. Entonces vengo acá y vamos a dibujar una función. ¿Qué función? Nos vamos a inventar alguna. Vamos a poner y igual a 3x más raíz de x por y. Aunque eso me está dibujando una recta, quiero un planito. Más raíz de y sobre x, perdón, esto, vamos a poner z. Listo. Okay. Tengo una función así medio rara, que cuando nosotros le quitemos el zoom, vamos a ver que efectivamente tiene una gráfica de ese tipo. ¿Y qué es lo que yo estoy metiendo en la función? Estoy metiendo valores de x y de y al mismo tiempo, entonces estoy metiendo puntos, ¿no? ¿Y qué significaba el dominio? Son los valores que ingresas. En otras palabras, habíamos dicho una sombra. Ahora nosotros cuando veamos esa sombra tengo que ver como si el eje z
sea, como si el eje Z estuviera viniendo del piso hacia mi ojo. Desde arriba lo tengo que ver. Y efectivamente vamos a ver una sombra. ¿Cuál es esa sombra? Es fácil de identificar, ¿no? Es todo este cuadrado de aquí, que se va a extender hasta el infinito. Entonces, todo esto, el dominio. Y ese tipo de cosas es lo que nosotros encontramos cuando hablamos de dominio en cálculo 1. Ahora, para hallar ese dominio, nosotros tenemos que necesariamente poner una gráfica. ¿Cómo vamos a construir esas gráficas? Vámonos con este ejercicio. Entonces, primero quiero que se entienda cómo es la gráfica de esta función. Entonces, lo vamos a poner en nuestra graficadora. Y nuestra función nos dice que es z igual a un logaritmo natural de x más una raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, si no estoy mal. Vamos a revisar. X más x cuadrado más y cuadrado, listo. Entonces, ahí tengo mi función, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es eso, ¿sí? Es esa mi función. Le podemos quitar, lo podemos ver de más lejos. Ok, me da ese dibujito. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar en esta función el dominio? Tengo que entender que va a ser una sombra que yo tengo que ver con el eje Z por arriba, ¿no? Entonces, si tengo que ver el eje Z arriba, tendré que hacer este movimiento, pam, justito, girarlo ahí. Ahí tendré que hacer este movimiento y ver cómo es la sombra. ¿Cómo es la sombra de esta figura? Bueno, de esta función. Es todo el eje X y Y, ¿no es cierto? Supuestamente no hay restricciones. Vamos a analizar un poco mejor esto. Al parecer, alguien me puede decir, hay una sombra blanca aquí arriba, por acá, que parece no estar pintada, ¿no? Parece que mi función, bueno, que mi sombra, cuando yo realice este ejercicio, va a tener una parábola ahí que no necesita pintarse. Vamos a analizarlo, pero por lo que yo veo, pues, parece que todo tiene que estar pintado. ¿Sí? Porque fíjense, se va cesando por ahí. Vamos a analizarlo ahorita. Entonces, voy a mi ejercicio y digo, ok, entonces tengo que hallar el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es un conjunto de valores, por lo tanto tengo que escribir que el dominio es un conjunto de ¿quién? Es un conjunto de los valores x, y en esta forma, porque se supone que en el plano los puntos tienen coordenadas x, y. Y estos puntos pertenecen a R2. ¿Qué quiere decir R2? El plano cartesiano de 2 dimensiones. ¿Ya? Tal que tienen una condición para que existan. O sea, existen de acuerdo a una ecuación o a una inecuación en este caso. ¿Cuál va a ser esa inecuación? A ver, les pregunto, ¿en qué caso estoy? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Entiéndase el caso 3 que también funciona con logaritmo natural así, ¿no? Logaritmo y logaritmo natural es lo mismo, lo único que cambia es la base Euler, así que no merita aclaración, pero por si acaso. A ver, les pregunto, ¿en qué casito creen que estamos con esa idea? Quiero resolver esto, ¿no? Quiero hallar el dominio de esto. ¿Con cuál de las tres ecuaciones voy a trabajar? Primera, segunda, tercera. La tercera. Exacto, estoy en un logaritmo. Entonces, directo le meto. La condición es que x más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo esto, el ejercicio me está diciendo que sea necesariamente mayor a 0. Y ya está. No hay más misterio, ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? No hay nada que hacer.
Ahora, ¿qué es qué es lo complicado aquí? Hallar el dibujo de eso. Y hallar el dibujo de eso, muchachos, señoritas, no es fácil. Tiene una complicación grande y les voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos que analizar no solo mecanizándonos, es decir, cuando quiero resolver esto, yo diría, para graficar esto en el plano XY, primero pongamos nuestro plano XY por acá, mi eje X, mi eje Y. Para dibujar biencito esto, tengo que hacer lo siguiente. Les han dicho, tú agarras esta condición y te lo igualas a cero, no importa el signo de desigualdad, tú pones igual a cero. Entonces, x más raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado es igual a cero y se acabó, punto. Ya, igual a cero. ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que dibujar eso. ¿Cómo vas a dibujar? Te han dicho despeja y. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú dices, como tengo que despejar y, hagas este x cuadrado más y cuadrado. El x lo paso al otro lado con negativo, ¿no? Menos x. Luego, ¿qué hago para eliminar esa x? Bueno, ¿qué hago para eliminar las raíz? Perdón. Una confusión ahí. Elevar al cuadrado. Ya, elevamos al cuadrado. Aquí estoy metiendo un primer problema. Porque ustedes, no sé hace cuánto tiempo han llevado cálculo 1, o si estas cositas los pasan de forma continua, pero el hecho de eliminar una raíz cuadrada con un exponente, siempre y cuando debajo de eso tengas tu variable a despejar, te genera un valor absoluto, ¿ya? Además, hay, hay que darse cuenta rapidito, esto está mal, es pésimo hacer este proceso. ¿Por qué? O sea, parece que está bien, pero está mal. A ver, analicemos algo. Yo voy a, con esto, yo quiero dibujarlo y digo, a ver, ¿cómo va a ser la grafiquita de esto? Tengo que analizar qué números podrías meter en X y en Y, ¿ya? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, imaginémonos que X va a tomar un valor positivo, pero a su vez también podría ser negativo, ¿no? X puede ser cualquier número, incluso el 0 al medio. Y Y también puedes meter, Y puede ser un número positivo, Y puede ser un número negativo, incluido el 0. A ver, vamos a pensar en estas. Hay 6 posibilidades por analizar, ¿ok? Vamos a combinar. Voy a elegir que X sea un número positivo y que Y sea un número positivo a la vez, ¿ok? Entonces, vengo a reemplazar esas ideas, solo esas ideas, no necesito valores. No es necesario analizar con números a veces. Entonces tú dices, a ver, analizo esto y digo, si X es positivo, aquí voy a tener este valorcito de X positivo, sumándose con el resultado de una raíz cuadrada de ¿qué? De haber hecho esto, X al cuadrado, es decir, un número positivo al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Sigue siendo positivo, ¿no? Un poquito más grande, de hecho. Imagínate que X vale 3. Es como decir aquí 3 más 9, ¿no ve? Más la raíz cuadrada de 9. Si no hubiera este Y cuadrado, es fácil de analizar cuánto va a ser el resultado. Pero, un ratito, me queda un mensajito. Ya. Listo, entonces, pero le estás sumando un Y cuadrado. ¿Qué quiere decir que le estás sumando un Y cuadrado? Que la cantidad que estás metiendo aquí adentro aumenta, ¿no? O sea, se hace más grande.
No importa cuánto más grande, se hace más grande. Por decir, si x fuera 1 y aquí meto algún otro valor, esta raíz cuadrada, el resultado que salga de aquí, aunque x también valga 1, como le estás sumando otro valorcito extra, el resultado de esta raíz va a ser más grande que este numerito. ¿Están de acuerdo en eso conmigo? Van a ver que todo esto va a tener sentido más adelante. Parece un poquito loco, pero todo esto va a tener sentido. ¿Se entiende esa parte? Yo sé que no es nada parecido a lo que les han explicado, o lo que les ha dicho su docente, o tal vez otro auxiliar que no les explica así en algunas de sus clases, pero ¿se entiende por ahora esa idea? Como al x cuadrado le estás sumando y cuadrado, obviamente va a ser más grande el resultado de esa raíz que el x que tenías antes. Eso en números positivos, normal lo entendemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que y o x a su vez sean números negativos? A ver, nos vamos a dar un número cualquiera. Denme un valor para x. Van a ver que esto siempre se va a repetir, pero denme un valor para x. 7. Ya, entonces x sería menos 7. Y un valor para y, cualquiera también, no importa. 2. 2. Entonces, y vamos a decir que vale menos 2 y x que vale menos 7. Está bien, ya les dije, no importa el valor, nosotros lo vamos a reemplazar. Entonces, si yo reemplazo en esta primera partecita de acá, en esta ecuación, ¿cómo se emplazaría? Sería menos 7 más el resultado de ¿cuánto? De x al cuadrado, o sea, menos 7 al cuadrado. Vuelvo a decirles, si no hubiera esta y de aquí, si no hubiera, entonces, ¿qué estaría pasando? Menos 7 al cuadrado, bueno, va a ser 49, ¿no ve? Y la raíz cuadrada de 49 va a ser más 7. Y menos 7 más 7, 0. O sea, tengo un resultado. Pero, ojo, nunca deja de haber una y. Siempre hay una y. Entonces, cuando yo le sume ese menos 2 al cuadrado de acá, esto se hace 49 más 4, es decir, 53. Y la raíz cuadrada de 53, muchachos, ¿cuánto es? No importa. Va a ser más grande que 7. ¿No ve? Va a ser más grande que más 7. Y cuando tú les des este menos 7, te va a resultar un valor positivo. A eso quiero llegar. ¿Ya? ¿Se entiende esa partecita hasta ahí? Es complejo hacer la gráfica de funciones. No es analizar número por número a veces. Pero cuando le hagas un poquito más de práctica, se puede hacer un poco más rápido. Pero se está entendiendo hasta aquí, Jonathan, Lisbeth, Milen, Brenda. Este es un caso especial, por si acaso. Sí se entiende. Ya, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando x y y valgan cualquier número, siempre te bota un resultado positivo. ¿No ven? Siempre pasa eso. Entonces, ¿cuál es la condición? Que x más todo esto sea positivo. A ver, si siempre va a ser positivo, con cualquier punto que tú escojas, con cualquier punto que dibujes de aquí adentro, siempre te va a botar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el resultado de esta raíz siempre va a ser más grande que esto. Siempre. Siempre. Aquí pasa algo. ¿Se acuerdan del ejemplito que les di ahorita? Agarramos bueno, me han dicho que y sea menos 2 y nos ha salido un resultado. Ahora vamos a probar otro valorcito, ¿ya? Vamos a decir que y sea 0. Vamos a decir, ¿qué tal si ahora y es 0? A ver, ¿cuánto sale? Estos serían los resultados, ¿no? Reemplazar x menos 7 más raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto es el resultado de esto? Menos 7 más
Aquí sale 49. La raíz cuadrada de 49, 7. El resultado de esto es 0. Pero, a ver, ¿el resultado de todo esto puede ser igual a 0? No, no ve. Siempre tiene que ser mayor a 0. Esa es la idea. Entonces, analizando cualquier otro número, siempre y cuando y sea diferente de 0, fíjense, has dato analizado con -2, si analizas con -3, con 4, con 5, con 10, no importa el valor, siempre esto va a ser más grande que esto. Pero ahorita acabo de encontrar un problema, que cuando, acabo de encontrar un problema, que cuando y es 0 y x es negativo, cuando y es 0 y x es negativo, pasa eso de que se vuelve 0. Cuando x es positivo, ¿pasará lo mismo? No, ¿no ve? ¿Por qué se hace 0? Porque aquí tienes un menos cualquier número, o sea, -7, -8, -5, no importa. Pero si x fuera más, a ver, sustituemos, si hagamos que x es igual a 3 y dices 3 más el resultado de esta raíz, que el resultado de una raíz siempre va a ser positivo, lógicamente esto va a ser mayor a 0 y no hay problema. ¿Cuándo hay problema? Cuando x es negativo, cuando x es igual a un número negativo, y además y es igual a 0. Ahí hay problemas, porque ahí el resultado siempre va a ser 0. A ver, agarremos un valor de x negativo cualquiera y y es 0. ¿Qué número quisieran agarrar? X menos cuánto, menos qué le quieren dar. Por ahí, cualquier número. Prenda. O algo. Un número cualquiera. X menos cuánto. Me voy a inventar yo un menos 20 si quieren. O -1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando x sea negativo? Reemplazo aquí mis valores, aquí en la condición, ¿no? Entonces, -1 más la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ya les dije que cuando y es 0 y x es negativo hay ese problema, porque aquí -1 al cuadrado es 1, la 5. raíz cuadrada de 1 es 1, y con este -1 se hace 0. ¿Puede ser 0? No, tiene que ser mayor a 0. Entonces, aquí hay problemas. Cuando x es negativo y es 0, no hay gráfica, porque no cumple la condición. O sea, ¿por qué les estoy explicando toda esta cosa y no he hecho lo que hace su docente al inicio? Y me van a decir, mm, o sea, ¿por qué no estás analizando así? Les voy a mostrar por qué. Porque cuando tú quieres graficar esto de aquí, que habíamos dicho que teníamos que graficar esto igualado a 0, ¿no? Automático era. Entonces meto eso en la graficadora. ¿Y qué me va a dar? X más la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 0. Ahí está. ¿Hay gráfica? ¿Hubieras encontrado gráfica? No, no hay gráfica para eso, porque no es una función como tal, ¿ya? Y si no es una función como tal, entonces con los métodos que tú haces prácticamente de forma mecánica, de memoria, no hubieras encontrado nada y te trabas en el examen. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando no puedes encontrar una gráfica? Lo que tienes que hacer es analizar las cosas que hemos analizado ahora. ¿Qué pasa cuando x es positivo, cuando y es positivo, cuando x es 0, cuando y es 0, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, ¿qué va a pasar cuando x y y sean 0 a la vez? ¿Cuál es el resultado de todo esto, de todo este corchete verde que he dibujado? 0, ¿no ve? Y si es 0, tampoco puede entrar el x0 y y0, tampoco entra dentro de estos valores. No entra porque no puede ser, 0 no es mayor a 0, 0 es igual a 0. Entonces, tengo que entender lo siguiente. Lo que voy a dibujar en verde son los valores que no van a entrar. ¿Cuáles son esos valores? El puntito, aunque tal vez no se nota mucho, pero ahí está. El puntito x0 y y0 no entra.
¿Se ha entendido esa partita de por qué no entra? Porque me va a dar 0, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué otras cosas no entran? No entraba ningún número x negativo, tampoco cuando y sea 0. X negativo cuando y sea otro valor entraba normal, ¿no ve? X negativo y le hemos metido positivo, negativo, no importa. Estas de ahí se hace más grande y sale un valor positivo. Entonces, ¿qué otras cosas no entran? Cuando y es 0, cuando y es 0. ¿Esta recta qué sería? Y igual a 2,5, ¿no ve? Perdón, x igual a 2,5. Una recta vertical, x igual 2,5 más o menos. ¿Cómo es la recta y igual a 0? La recta y igual a 0 es una recta horizontal que pasa por el origen, es decir, prácticamente es el eje X, ¿no ve? La recta y igual a 0 es el eje X, pero además no quiero todo el eje X, quiero el eje X negativo, entonces de acá para allá no hay gráfica. Todo lo demás se pinta, porque todos los demás puntos sí van a funcionar, es decir, todo esto existe dentro de mi dominio, todo esto. Todos los puntos, excepto la línea que he dejado de color verde. ¿Y se acuerdan cómo les he mostrado en la calculadora, aquí en la calculadora gráfica de 3 dimensiones? A ver, vamos a volver a repasar esto. Vengo aquí, este es mi plano XY. Vamos a volver a cargar esto. No me gusta cómo se ha hecho. ¿Cómo era la función? Era un logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Uy, el y es abajo. Más y elevado al cuadrado. Esa era la gráfica. A ver, fíjense, miren, aquí clarito dice, en rojo está el eje X. Este de verde es el eje Y, está aquí atrás. Aquí está, eje Y, eje X. ¿Dónde no hay gráfica? En el eje X, la parte negativa. Porque fíjense, esto es una asíntota, ¿no ven? O sea, se extiende hasta el infinito esta partecita. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Cada vez se hace más y más delgadito. ¿Por qué? Porque solo está sobre el eje X negativo, que no hay gráfica. Después, en todo lado hay gráfica. Por arriba y por debajo hay gráfica. Excepto en el eje X, la parte negativa. Ese sería el dominio, la gráfica que tendríamos que hacer. ¿Complicado? Sí. ¿Difícil de analizar? Sí, no es un análisis rapidito. Pero, ¿se ha entendido lo que hemos hecho? ¿Alguien tiene alguna pregunta de por qué hemos hecho algo? Nos hemos bloqueado, sí. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pregunten. Si tengo que volver a explicar, no pasa nada. Pero pregunten, por favor, no se queden con dudas. ¿Todo claro? Milen, Lisbeth, Jonathan, Brenda. Sí, todo claro. Ya. Feo, ¿no? Al inicio es así. O sea, vamos a... Vamos a continuar con el ejercicio. A ver, ya tengo el dominio, ¿no? Hay un problema ahora con lo que les suele decir su docente. ¿Cuál es el problemita? Cuando ha hablado de Django, únicamente les ha dicho, Django o es mayor o igual o es mayor a 0. ¿No ven? Y no necesariamente. Es decir, hay números que sí puedes encontrar negativos en muchas funciones, de hecho, en esta misma función. Miren, el eje Z, ¿te fijas? El eje Z son los valores de llegada, eso es el Django. ¿Qué números puede ser el eje Z? Pues cualquier número. Fíjate cómo va esta recta. Viene desde el negativo de Z infinito hacia abajo, o sea,
por aquí, más abajo hay gráfica todavía en Z, y también va a ir hasta arriba. O sea, fíjate cómo va subiendo. Esto va a subir hasta el infinito. Entonces, Z realmente es que, bueno, la condición aquí es que tiene que pertenecer a los reales y se acabó. Y Z no tiene una condición. ¿Qué cosas pone su docente? Eso ya es un poquito alocado. Pero les voy a enseñar una forma de analizar eso, ¿ya? Encontrar una manera de indicarles de la forma más sencillita posible. En realidad el hecho de hallar una imagen o un rango es más complejo, pero con un análisis pequeñito basta. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿A qué valores llego? Llego a valores de Z. Entonces, ¿Z qué es? Z es el eje vertical hacia arriba y este eje vertical únicamente es una dimensión, por lo tanto, pertenece a una dimensión de los reales. Tal que, a ver, voy a analizar aquí, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto hacer? Tengo que analizar qué resultados me bota un logaritmo. ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan cómo era el proceso de llegar, en vez de hacer un logaritmo, por decir, les digo, logaritmo base 2 de no sé qué número, vamos a ir analizando qué resultados me puede botar aquí. ¿Se acuerdan cómo era el proceso? Era decir que lo elevo a este valor, ¿no ve? Digamos aquí les pongo 3 y el resultado viene aquí, ¿no ven? 2 elevado al cubo es 8. Entonces, logaritmo base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 multiplicado 3 veces es 8. Ese era el proceso. Entonces, cuando yo quiero analizar este z, realmente lo que estoy analizando es este 3 de aquí, los resultados a los que podría llegar. O en otras palabras, el exponente que podría tener esta base 2. En el ejercicio, la base, como es logaritmo natural, es logaritmo base Euler, ¿no? Logaritmo neperiano. Entonces, tengo que analizar qué exponentes podría tener este Euler. ¿Podría tener exponente 0? Sí, porque 2, bueno, perdón, e elevado a la 0, ¿cuánto te va a dar? 1, ¿no? Sí, puede ser. Ojo que estoy analizando únicamente los resultados de aquí. ¿Podría tener exponente 2? Sí. ¿Cuánto va a ser? E al cuadrado. El valor lo vamos a saber multiplicándolo en la calculadora, no interesa. ¿Podría tener exponente menos 2? Por supuesto, el resultado va a ser 1 sobre e al cuadrado. O sea, va a ser un valor en la calculadora. Este valor, lógicamente, es siempre positivo. Es la condición que tenemos, ¿no? Pero aquí, en estos valores de llegada, puede ser cualquier número. Puede ser negativo, puede ser positivo, incluso puede ser 0. Entonces, ¿esa z tendrá una condición? No, no tiene una condición para existir. O sea, no hay algo que lo limite. Y es lo que me muestra la gráfica. Porque z, nuevamente, viene desde aquí súper, súper abajo, desde el infinito negativo. ¿Sí? La flechita se va a ir hasta ahí abajo. Y también va a ir subiendo los valores de z, porque miren cómo va la gráfica. Se va a ir hasta arriba. Entonces z no tiene una restricción real. ¿Ok? Y vamos a ver eso, alejándonos. Fíjense en qué valores de z ya estamos. 60, 80, 100, 150, 200. Vamos a tratar de llegar a 1000. Y vamos a ver que z sigue teniendo valores. Fíjense. Claro, estará muy chiquitito y ya por la gráfica ya no me deja ver, miren, ni se puede mover muy bien, pero Z va a existir en el infinito, aquí va a existir, no está viendo gráfica aquí abajo porque es asintótico, es decir, es una línea muy delgadita, pero les aseguro que hay. Y esto de aquí tampoco va a subir súper, súper, súper rápido, va a subir muy lento por la pendiente que tiene esta partecita de acá, de aquí, esta línea que se puede apreciar acá, que es Z, tiene una pendiente muy chiquitita, pero les aseguro que va a ir subiendo. En el infinito va a aparecer asidísima. Entonces, no hay condiciones para Z. Por lo tanto, en mi dominio, perdón, en mi imagen, no tengo
¿por qué ponerle una condición? Mi imagen únicamente sería esta. Que Z pertenece a los reales y se acabó. No tiene condiciones para existir Z. ¿Okay? No hay un valor de Z al que no pueda llegar. Puedo llegar a cualquier valor. Va a depender de qué valores hagas de en X y Y, pero Z va a llegar a cualquier valor. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de eso? ¿Se entendió la explicación? Sí, no. Al chat. Sí, Arturo, se ha entendido. Ya. Sé que puede ser un poquito complicado, pero vamos a continuar. Ahora, ¿cómo les pone su docente? Eso ya no sé, porque de verdad que lo que he visto que ha hecho se inventa, así que no sé qué tendrían que poner. Le pone una condición y pone que Z sea mayor a 0 o mayor o igual y se acabó. O sea, siempre le ha metido eso y no es así, ¿no? Hemos visto, hemos demostrado realmente que Z puede tener valores positivos, negativos y no siempre es mayor a 0. Y su docente le pone mayor o mayor igual según lo que le da la gana. Así. En su examen, no sé qué va a ser correcto para él, pero bueno. Muy bien. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hallar sus derivadas, ¿ya? Este ejercicio dice, eh, nos vamos a inventar una orden y la orden va a ser hallar dominios Django, ya hemos hallado dominios Django, y hallar derivadas parciales y vamos a tratar de hallar máximos y mínimos. Solo que eso de máximos y mínimos, por el tipo de gráfica, no lo vamos a hallar. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hallar sus derivadas parciales respecto de x, respecto de y. Venimos por acá y decimos la función z es igual a x más logaritmo natural. No. Al revés. Es un logaritmo natural de x más x al cuadrado y cuadrado. Entonces acá, para derivar, primero tengo que identificar una función principal. ¿Cuál es la función principal acá? Si se fijan en el... Si se fijan en el... en su formulario, perdón, me distraí con una cosita. En su formulario, si se fijan, hay funciones principales que tienen sus derivadas. Es decir, tú no puedes derivar directo x cuando ves que tienes un logaritmo por afuera. No puedes derivar las raíz cuando ves que todo está acompañado de un logaritmo. Entonces, la función principal aquí es el logaritmo. ¿Cómo vamos a derivar un logaritmo natural específicamente? El logaritmo natural va a ser su derivada parcial respecto de x. Me dice que es 1 dividido entre u. Eso dice en su formulario. ¿Qué es u? Todo lo que tienes adentro. Entonces va a ser 1 dividido entre x más raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Y luego, cuando queremos derivar esto, te dice que apliques tu regla de la cadena. La regla de la cadena es derivar lo que tenías adentro. Ahora tengo que derivar esto que tenía adentro. Por lo tanto, para hacer esa derivación, vamos a multiplicar por un paréntesis. Como estoy haciendo respecto de x, cualquier y que yo vea es constante. Y cualquier x que vea es la variable que yo tengo que derivar. Ahora,
derivada de x, 1. Más, tengo que derivar esta cosita. Para derivar la raíz cuadrada específicamente, su docente les ha dado una formulita que dice lo siguiente. Cuando tú quieras derivar x, bueno, la raíz cuadrada de x, es 1 sobre 2 raíz de x por la derivada de lo que tú tengas adentro. Okay. Entonces, como ahora voy a derivar la raíz, tú dices, esto va a ser 1 sobre 2 veces la misma raíz, es decir, raíz de x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo que tiene la raíz adentro. Estito tengo que derivar. En este caso, esto de acá. Derivo esto. Todo lo x puedo derivar, todo lo y es constante. Entonces, aquí veo x cuadrado. Esto puedo derivar. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Más este y cuadrado, pero todo lo y es constante. Entonces, la derivada de una constante, 0. Y he terminado todo mi proceso de derivación. Me queda hacer procesos algebraicos. Eso ya no lo vamos a hacer, porque ya es básico, ¿no? Aquí podrías simplificar un 2 con un 2. Podrías hacer esta suma de acá, una multiplicación con esto. A ver si hacemos eso rapidito, solo para llegar al resultado lo más rápido posible. Yo tendría la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más x sobre, con esto se va a simplificar. Mi derivada va a ser esta. Esto ya ustedes lo hacen con calma, ¿no? Esa de, ¿no? Porque elemental, la raíz multiplica esto y suma a esta x que está multiplicando al 1. Como es lo mismo que esto, simplificamos y te va a quedar 1 sobre la raíz, ¿no? Pero esto ya es proceso algebraico que ustedes deberían hacerlo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿Con ese resultado? Miren, si has hecho ya, supongo que ya has ido haciendo las derivadas. ¿Te ha salido lo mismo? Muy bien. No saben los exponentes. Continuamos. ¿Cómo creen que va a ser la derivada de z respecto de y? ¿Será lo mismo? Aquí ya no. ¿Por qué ya no va a ser igualita? Porque se ha simplificado gracias a que mi función aquí tiene una x, ¿no? Cuando yo quiera derivar respecto de y, vuelvo a pensar cuál es la función principal y efectivamente vuelve a ser el logaritmo. Y este logaritmo vamos a derivar. ¿Y qué me dice la derivada? Bueno, la fórmula para derivar logaritmos. Va a ser 1 sobre lo que tienes adentro, 1 sobre el argumento, x más la raíz de x al cuadrado y cuadrado por
Derivamos. Derivada de esta x, ahora como estoy derivando respecto de y, x es la constante. Y lo que tengo que derivar es la y. Entonces, ya que es constante derivada de x, para este caso es 0. Más las raíz. Ok, vuelvo a pensar en esto. ¿Y qué voy a tener? 1 sobre 2 veces las raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Multiplicado y vuelvo a pensar que tengo que derivar lo de adentro. En este caso, tengo que derivar esto, pero respecto de y. Por lo tanto, x al cuadrado es constante. Derivada de esa constante es 0. Más y cuadrado ya no es constante. Eso puedo derivar. Derivada de y cuadrado, 2y. Terminamos el proceso de derivación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Álgebra, ¿no? Este 2 con este 2, chao. Y no hay nada más que hacer. La forma ideal de dejar esta operación con todo el proceso algebraico terminado sería x multiplicado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Yo lo dejaría así, ¿no? Una distributividad, raíz con exponente se va a simplificar y tenemos ese resultado. Listo. Esas van a ser mis derivadas parciales. ¿Ok? Un momentito, muchachos. Ya, estaba revisando mis trabajos. Muy bien. Ahora, podemos tratar de hallar sus segundas derivadas. Sin embargo, aquí va a ser un proceso muy, muy tardado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera hallar su segunda derivada de esta función respecto de x, tendría que esto derivar respecto de x. Y ahí sí vamos a meternos en algunos problemitas. Vamos a tener dos opciones para derivar esto. ¿Ok? La primera opción es la siguiente. Tal cual lo ves, tú dices, ya aquí veo que estoy en una fracción.
Entonces podrías seguir la regla de la fracción que te dice deriva el primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido entre el segundo elevado al cuadrado o el numerador, denominador, ¿no? Como quieras entender. Siendo u y v numerador y denominador respectivamente. Ahora, si quiero seguir eso, va a ser un poquito complicado. ¿Qué es lo que haría yo? La otra forma de derivar esto es pensar en este x cuadrado más y cuadrado como la base. Al estar en raíz, tiene un exponente 1/2 y al estar en el denominador, se pasa con un exponente negativo. Yo tengo eso, ¿no? Y para derivar esto, sigo la siguiente regla. ¿Cuál es esa reglita? La de x a la n. ¿Cuál es la derivada de esto? Va a ser bajar el exponente n multiplicado por tu misma x con un exponente restado y multiplicado por la derivada de lo que tengas adentro. Esa es la formulita para derivar una función con un exponente. Vamos a realizar esta segunda forma. Entonces, ¿cómo tendría que derivar yo? Nos llevamos esto allá. Me lo traigo ahí de ejemplo. Y para derivar, ¿qué tendría que hacer? Bajar el 1/2, multiplicar por lo mismo, por x cuadrado más y cuadrado, pero restarle 1 al exponente. Es decir, 1/2 menos 1. Y multiplicar por la derivada de lo que yo tengo adentro. Es decir, la derivada de esto. ¿Cuál es su derivada? Respecto de x, ¿no? ¿Puedo derivar este? Sí. Su derivada va a ser 2x más, lógicamente con un paréntesis, no se olviden, derivada de y. Pero y, cuando derivo respecto de x, es constante. Entonces, 0. Y aquí resta hacer procesos algebraicos. Una simplificación acá. Y mi resultado va a ser menos x sobre, aquí el resultado de esto va a ser menos 3/2. Entonces yo lo bajo acá por el exponente negativo, x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3/2. Ya está. Tengo eso. Para derivar esto, ahora vamos a hallar la segunda derivada de z, pero respecto de y. Es decir, esto tengo que derivar. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más sencillo? ¿Hacer la forma de la fracción o hacer la forma de exponente y voltearlo? Es fácil volverlo exponente porque esto es 1. Si aquí tuviera una x más y, por decir, ya no puedo hacer ese proceso del exponente. Porque esto ya no lo puedo convertir en un solo término, ¿no? Tendría que hacer sí o sí el proceso de la fracción, pero aquí es fácil volverlo exponente. Es más sencillo para mí, en este caso, convertirlo en exponente, porque no lo veo algo complicado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para convertirlo en exponente? Acaso todo. X por las raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y con esta segunda derivada vamos a terminar. Ya se está haciendo un poquito tarde. Más x cuadrado más y cuadrado.
Y todo esto lo elevaría a la menos 1 nada más, ¿no? Porque lo estoy subiendo al numerador. Menos 1. Ahora derivo eso con la reglita que nosotros conocemos. Lo copio. Y nos vamos por acá. Ahí lo tenemos. Comienzo a derivar. ¿Cómo derivo esto? Bajo el exponente. Menos 1 multiplicado por lo mismo. Por esto mismo. Pero al exponente que era menos 1 les resto 1. Por lo tanto se convierte en menos 2. Y esto va a multiplicar a la derivada de lo que tú tienes adentro. Es decir, todo esto. Derivamos. Tengo que derivar esta partecita primero. Problemas. Es un producto. Por lo tanto, tengo que seguir la regla para derivar productos. ¿Cuál es esa regla? Cuando tú tienes U por B y quieres derivarlo, es lo mismo que cuando haces fracciones. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora le pones más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a aplicar esa reglita. Derivada del primero. Derivada de X. 1. No lo vamos a escribir. O sí, mejor sí. 1 por el segundo sin derivar. Más, me dice la fórmula, el primero sin derivar, X, por la derivada del segundo. Pero hay problemas, porque el segundo es una raíz. Entonces, tengo que derivar una raíz. ¿Y cómo era la derivada de una raíz? Era 1 sobre 2 veces la raíz de X por la derivada de lo que tengas adentro. Entonces, cuando quiero derivar esta raíz, va a ser entonces 1 sobre 2 veces esa raíz. Disculpa, Arturo, Dime. pero no es con respecto a Y Toda la razón. las derivadas. Toda la razón. Perdón, yo lo estaba haciendo diferente. Lo único que cambiaría para este caso va a ser esto. Dices la derivada del primero con respecto a y es 0, ¿no? Después continuamos con esto. Es lo mismo. Porque sigue siendo un producto de funciones. Por mucho que esto sea x, es una función. Claro, va a ser una función constante a la hora de derivar, pero sigue siendo función. Gracias por la aclaración. Entonces, derivada del primero, sí, 0, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo, que el segundo es una raíz, ¿no? Y cuando estemos derivando las raíz, va a ser 1 sobre 2 veces la raíz por lo que tengamos adentro. Y lo que tengo adentro es x cuadrado más y cuadrado. Como estamos derivando respecto de y, entonces la derivada de x cuadrado es 0, más la derivada de y cuadrado, 2y. Apenas he derivado estito, ¿no? Ahora, le vamos a poner un paréntesis rojo más. Y para hacer todo en uno solo, le voy a poner un corchete por ahí. Ahora, ¿qué va a hacer? Más la derivada de x al cuadrado. Eso es 0, porque estamos derivando respecto de y. Más la derivada de y cuadrado. 2y. Listo. Hay cosas que se van. Lógicamente, esto chao. Este 2 con este 2 chao, porque este 0 no existe. Y mi resultado, esto ya se nos ha complicado un poquitito.
mi resultado va a ser el siguiente. Mucho cuidado. Ya, con mucho cuidado hay que hacer estas partes si es que nuestras operaciones son grandes. No creo que les meten en el examen algo tan complejo como esto, pero este tipo de ejercicio sirve para repasar muy bien el tema de reglas de la cadena, ¿no? De derivar uno, luego derivar otro, luego derivar otro, etc. Por el menos de aquí, todo mi numerador yo lo voy a dejar con negativo, así que esto lo borro un poquitito. Le ponemos menos. Como este tiene exponente menos 2, me lo llevo abajo. Elevado al cuadrado, ya positivo ahora. Y arriba vamos a tener 2y más x por y sobre las raíz. Ahí está. Ha tenido que entrar chiquitito, pero ni modo. Tendría ese resultado, ¿no? Ahora, vamos a pensar en todo este ejercicio. Y cuando nos pide en el examen, por decir, hallar puntos máximos y mínimos, nosotros tenemos que seguir un proceso. Y ese proceso es igualar tu primera derivada a cero. Y una vez tengas tus puntos críticos hallados, entonces realizamos el discriminante, ¿no ve? Que el discriminante era la segunda derivada parcial de x por la segunda derivada parcial de y, menos la derivada parcial mixta, la segunda derivada parcial mixta de y de x elevado al cuadrado, y teníamos que analizar si eso era mayor a 0, menor a 0, igual a 0. En este caso, voy a pensar que podría hallar máximos y mínimos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Veo esto, que son las primeras derivadas, y tú dices igual a 0, igual a 0. Y no se puede, ¿no? Porque cuando una fracción se hace 0, cuando el denominador, no, el numerador, ¿no? El numerador tiene que ser 0. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estas de ahí te lo vas a pasar a multiplicar al 0, y ¿qué te va a quedar? 1 es igual a 0. Y lógico. Aquí abajo lo mismo, ¿no? Porque con el denominador no puedes hacer nada. Lo pasas a multiplicar al 0 y nuevamente te va a quedar que 1 es igual a 0. Nuevamente ilógico. Entonces la pregunta acá es, ¿existen puntos críticos? No, no existen puntos críticos porque jamás uno va a ser igual a 0. Por mucho que me dé una igualdad, no puedo conseguir un punto crítico aquí porque nada depende de x y de y. Y es lógico pensar en eso porque cuando vemos nuestra función acá y tratamos de verlo, por decir, ahí, cuando veo mi función, no hay un punto crítico realmente. Es decir, ¿cuál es el máximo si esta función en z se extiende al infinito? ¿Y cuál es el mínimo si nuevamente habíamos dicho que esta función por debajo va a llegar al infinito? No hay punto máximo o mínimo. Es ilógico pensar en eso, ¿no? Entonces, mis ecuaciones, mis derivadas, me han mostrado aquello. Entonces, en esta función yo no puedo encontrar máximo y mínimo, porque no existe un máximo y mínimo relativo. No hay un punto de silla. Existe eso.
para esta función. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de eso? Entonces, si el ejercicio me pidiera hallar los máximos y mínimos relativos, que es lo que yo debería poner, no existen máximos mínimos relativos porque no existen puntos críticos en esta función. Listo, se acabó. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? Mm, yo, Arturo, de cómo se ha llegado a, después de la derivada de z con respecto a x, Aquí. al resultado de, sí, sí, al resultado de verde. ¿Esto? Sí, sí, esa. Ya, Aún no logro entender. ya, lo vamos a hacer de acá. Y la de y igual, tampoco logro entender. Ya, a ver, lo vamos a... Sí, Lo vamos a hacer rapidito. A ver, aunque quizás aquí en Y tengo una cosita que no escribí. Creo que esto debería ser una Y. Lo voy a analizar ahorita. sí, creo ¿No ve? Por esta Y de aquí posiblemente se que sí. me ha ido. Pero bueno, la idea es esta. Sí. Para aquí, para hacer de Y la X, x igual de arriba. aquí no. Sí se queda como 1. Mira, me quedo con esto. Ahí lo dejo aparte. Comienzo a resolver acá. Y este 2 con este 2 lo he simplificado. Por lo tanto, en el paréntesis rojo nada más me va a quedar 1 más x sobre las raíz. No voy a copiar lo que tenga dentro de la raíz, solo lo voy a dejar como las raíz, ¿ya? Para resolver esta Yeah. Sí, fraccioncita, sí. lo dejas como las raíz multiplicas por el 1 y le sumas al x. Por lo tanto, te va a quedar las raíz más x. Y como todo esto está siendo multiplicado por estito, ¿qué tienes aquí abajo en tu denominador? X más las raíz Ah, más x. x. Chao, chao. Sí, sí, Entonces te quedaría 1 sobre la sí, raíz nada sí. más. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Eso. En cambio acá no hay esa simplificación y creo que me olvidé poner esta y de acá, en este numerador. Y al hacer, no hay suma que hacer, ¿no? Porque este es 0, no pasa nada. Por lo tanto, solo era Sí, una sí. propiedad distributiva acá. Entonces, al hacer esa propiedad distributiva, te queda x por la raíz más la raíz al cuadrado, es decir, simplificas raíz con exponente, pero esta y no lo puse. De cualquier modo, aún así pase eso, ¿ya? Eso sí, la segunda derivada de y va a cambiar ahí. Sí, sí. Pero, nuevamente, volvemos al mismo caso de decir, si tú Sí, igualas esto a otro. 0, tu primera derivada parcial, sí te va a quedar y igual a 0. Ya, está bien, tienes y igual a 0. Pero, ¿dónde está tu valor para x? O sea, no existe un punto crítico porque basta que uno de estos resulte en una inconsistencia, ya no existe un punto crítico relativo, porque no es un punto crítico, ¿no? No hay punto x, y. Te dice y igual a 0, pero y igual a 0 es una recta. ¿Qué recta va a ser? Hemos vuelto a caer en esta idea del eje X, que el eje X es y igual a 0, que tampoco es algo crítico, solo te está indicando que es una recta asintótica que va a pasar por y igual a 0, ¿ya? Pero volvemos a tener esa idea de lo que habíamos hablado al momento de analizar el dominio, que sí es algo muy complicado analizar eso, pero volvemos a tener esa idea, eso me gritan las ecuaciones, ¿no? Sí, sí. Gracias, Arturo. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra dudita respecto al ejercicio? Está medio feo, ¿no? Como les digo, no creo que les meta algo así en, en el examen. Sin embargo, hay cositas que hay que practicar. Por ejemplo,
estas de acá, esta funcioncita, no sé si lo puedo acercar. Por ahí está que dice 3AXY, que consideras A como constante ya. El dominio, todos los valores de X y Y, porque aquí no hay una raíz, no hay una fracción, no hay un logaritmo, no hay restricciones para X. Para Z tampoco. Z puede ser perfectamente cero, Z puede ser positivo, Z puede ser negativo. Si metemos esta función acá, por decir, metemos Z igual a X cubo más Y cubo menos 3 X y no le vamos a poner, no vamos a poner A porque no puedo meter una constante, pero más o menos va a ser algo así, ¿no? Esto también se va a ir abriendo hacia el infinito mucho más, hacia el infinito negativo también. Entonces, la sombra va a ser todo el eje, bueno, todo el plano X y, porque aquí me falta muchísimo por ver, ¿no? Solo es cuestión de darse cuenta de aquello. Ahora, hay funciones complicaditas por acá. Aquí hay un Wronskiano. No han visto todavía esas cosas. A ver. Derivadas parciales por regla de la cadena acá. Bueno, a ver. Les voy a dar un ejercicio para que intenten, practiquen. No creo que no les va a meter eso. A ver, vamos a hacer. Bueno, les voy a dar un ejercicio de práctica, vamos a decirlo así. Lógicamente solo es para que lo hagan, ¿no? Si gustan, les puedo pasar la resolución de este mismo ejercicio después. Pero nos vamos a poner una idea. Sea z igual a x cuadrado. A ver un ratito. Quiero que se vea bien esto. A ver un ratito.
A ver, quiero ver si resulta acá. Ujú. Ya, de esta función. Va a ser entonces 4z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esa función. De esta función hay que encontrar su dominio, hay que encontrar su rango, si quieren. Pueden ir analizando valores, pero está sencillo igual. Y también sus derivadas parciales, sus puntos de extremos relativos, es decir, máximos, mínimos, puntusillas si es que existe. Y eso es una función facilita. O sea, son derivadas igual facilitas, ¿ya? Y si quieren, después le meten una raíz cuadrada. O también podrían practicar con algo así. A ver qué sale. Aunque esto me gustaría que sea mejor con un negativo. Esas dos. Intenten hacer las dos cosas. O sea, todo lo que se pueda hacer. Dominio, rango, derivadas parciales y extremos relativos, que ahí practicas derivadas parciales de orden superior y derivada de orden superior mixta. Y si quieren hallar derivadas por regla de la cadena, métanle una función así. Aunque no hemos visto esto hoy día, pero les he pasado un PDF. Ahí y hacen sus derivadas. Eso intenten hacer. Se los voy a enviar más tarde o si no, mañana les voy a dar resuelto su ejercicio. ¿Ya? Les voy a pasar ahorita este PDF. Ya, nos vemos entonces. Vamos a programar clase presencial. Va a ser mejor. Usualmente es los miércoles a las 3:45. No sé si pueden asistir.
Brenda Jonathan Listet. ¿En qué aula? ¿En ECO? Sí, en ECO, buscamos aula. Usualmente era en la 522 o 520, por esos lugares. Va a estar vacía a esas horas. Ah, ok, el miércoles a las 3:45. Sí, Está bien. ¿sí? Sí, yo creo que sí. Ya. Ya va a ser el examen. Sí, este miércoles pasamos una clasecita. Igual vamos a hacer un Sí, ejercicio está bien. de todo. Ya, listo. Entonces nos vemos el miércoles. ¿Ya? Y está bien. Hasta Ya. luego. Gracias. Miren, se los voy a tratar de pasar, si no, se los voy a buscar aquí. Tenía ejercicios, no sé si está aquí. Oh, aquí está. Tengo algunos exámenes del primer parcial aquí. Vamos a resolver si no estos ejercicios, se los voy a llevar. Fíjense cómo es, no es, estito es el examen, no es complicado. Solo tienen que llevar sus derivadas parciales y resolver puntos críticos, etcétera, lo que se les pida, ¿no? Pero no entra muy complicado su examen. Vamos a hacer ejercicios como estos. Aquí les hago otra función. Aquí hay otro. No es complicado estas funciones. Lo vamos a hacer en un ratito. Pero vamos a resolver todo lo que se pueda de esto el día miércoles. ¿Ya? Porque el día sábado ya es examen, ¿no? Sí, sí, el sábado. Ya. Sí. Se los voy a pasar, si no esto al Drive, lo voy a subir. Les voy a pasar un enlace ahí para que lo Sí, tengan y por puedan favor. practicar. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao.